Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia. Hoy vamos a hacer el repaso general de la lección de Escuela Sabática. Entonces, preparémonos. Prepara tu Biblia, prepara tu folleto. Acuérdate que no vamos a decir exactamente lo mismo que nos dice el autor de la lección, toda vez que ya tú tienes esa información en el folleto. Diremos otras cosas que están relacionadas directamente con el tópico de la lección, para que no te preocupes, porque de pronto alguno se preguntará, bueno, ¿y por qué no hace el estudio exactamente de la lección? Hacemos apropiaciones diferentes para que haya un mayor rango, un espectro mayor del aprendizaje. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Durante la semana estuvimos estudiando el tema general de la lección que lleva por título Calor extremo. Sin duda alguna que durante este trimestre nos hemos venido familiarizando con el calor, nos hemos venido familiarizando con las pruebas, con el fuego, que es un agente altamente purificador. Esta semana pudimos apreciar cómo ciertos personajes de la Biblia tuvieron que pasar por unas pruebas extraordinarias. Uno de los paladines de estos personajes es el profeta, patriarca y prohombre Abraham. Él, a diferencia de todos los demás mortales y personajes de la Biblia, fue el único que recibió de parte de Dios una extraña invitación: sacrifícame a tu hijo. Esto de los sacrificios humanos es contrario no solo a la voluntad de Dios, sino a la naturaleza divina. Dios es creador, no es destructor por naturaleza. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, no son pocos quienes llegan a concluir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario y cruel, olvidándose de las lecciones que Dios de manera tipológica trata de enseñarnos a los seres humanos usando para ello a otro ser humano. Me explico. En la pedagogía divina, Él, en su soberanía y en el hecho de que Él conoce a la perfección tanto el presente como el pasado como el futuro, y adicional conoce al hombre que ha de utilizar como un instrumento de pedagogía, como un instrumento de simbolismo, Él está en capacidad de saber que esto que Él ha de realizar, que ha de pedirle a esa persona, es un ejercicio que nos sirve a todos los seres humanos en distintos tiempos. Por ejemplo, la petición de Dios a Abraham es ilógica. ¿Por qué? Porque años anteriores Dios le había dicho que a través de Isaac le sería dada descendencia y que de Isaac vendría la simiente prometida. ¿Cómo es esto? Pensaría Abraham, que si Dios no cambia, ¿cómo es que me dice ahora, sacrifícame al hijo que se supone será el instrumento a través del cual vendrá la simiente prometida? Créanme que esa fue una prueba muy dura para Abraham, pero Dios conocía a Abraham y Él sabía que Abraham podía pasar a la prueba. ¿Y sabes tú por qué Dios sabía que Abraham podía soportar la prueba? Porque ya Abraham era un hombre maduro y la experiencia de los seres humanos se acrisola a medida que avanzamos en experiencia de la vida. ¿Por qué Dios permitió que Abraham experimentara esa agonía tan terrible? La agonía de Abraham, desde el momento en que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, ese lapso que transcurre entre el momento de la recepción de esa dramática invitación hasta la ejecución de la misma, fueron horas indecibles de dolor para Abraham. Pero ¿por qué Dios entonces le permitió a él experimentar esa agonía terrible?
La razón la encontramos en la pluma inspirada de Elena de White, quien bajo la tutoría del Espíritu Santo escribe que la agonía a la cual Dios le permitió atravesar a Abraham era para que Abraham tuviese una semblanza de lo que pasaría en el corazón del Padre cuando su hijo fuese sacrificado de esa manera tan ignominiosa. Por supuesto que esto era solo una prueba. Dios no iba a pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo. Era una prueba, pero esta prueba es aleccionadora para nosotros. Querido, yo te pregunto a ti, a esta hora de la mañana, ¿has soportado tú una prueba de esta magnitud? ¿Estarías tú dispuesto a sacrificar por amor a Dios tu trabajo, tu familia, tu comodidad? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a este tipo de sacrificios? Créeme que si no has sido probado, si nosotros no hemos sido probados en ese renglón de nuestra existencia, es porque Dios sabe que no estamos preparados. Porque acuérdate que ninguna prueba, ningún crisol se acercará a nosotros si Dios no está seguro que lo hemos de pasar. Otro hombre que recibió una dura prueba fue el profeta Oseas. En los tiempos en los cuales él vive y desarrolla su ministerio, la mujer que era adúltera prácticamente era lapidada. Si el esposo la denunciaba, esa mujer moría apedreada. No sabemos los pormenores que hubo detrás de la infidelidad de Gomer hacia el profeta Oseas. La Biblia no entra en ese tipo de análisis. Parece que no es importante que nosotros sepamos con quién, cuántas veces, dónde Gomer le fue infiel al profeta Oseas. Lo que sí sabemos es lo que Dios permitió que nosotros entendiésemos. Y aquí se aplica, queridos, esta declaración de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mientras que las cosas reveladas son para nosotros. Y Dios consideró que la revelación que haría de lo que le sucedió a Oseas sería altamente aleccionador para nosotros y de manera especial para el pueblo de Israel de aquel tiempo, pueblo a quien iba dirigido de manera prioritaria la lección que a través de esta figura Dios quería traerle a ellos. ¿Quién era Gomer? La Biblia no dice quién era Gomer, no indica quiénes eran sus padres. Tampoco se nos indica cuánto tiempo estuvo Oseas casado con ella. Lo que la Biblia resalta es que Gomer fue infiel. Y por supuesto, Oseas la dejó. Se divorció de ella, es lo más seguro, porque el texto parece sugerirlo. Pero viene Dios y utiliza al profeta como una señal. Ahora es el mismo profeta quien se constituye en una señal visible, a través de la cual Dios quiere traer una admonición al pueblo. Y viene Dios y le dice a su profeta, mira, Oseas, hazme un favor, búscate otra vez a Gomer. Búscatela. Señor, ¿por qué? Oseas no cuestiona. Nota tú la gran diferencia que hay entre la acción de Oseas, la credulidad de Oseas, frente a veces a las inquietudes que nosotros le lanzamos a Dios. Oseas no protestó. Inmediatamente fue y tomó a Gomer una vez más y se volvió a casar con ella. A pesar de que era adúltera, que en el tiempo de Oseas eso era mal visto que un hombre volviese a casarse con una adúltera, ni siquiera con una repudiada. Era bien visto, ahora mucho menos con una adúltera. Y Oseas le hace caso a Dios. Esta historia nos trae posiblemente dos lecciones para nosotros hoy. Cuando estamos pasando por ciertas situaciones adversas para nosotros, podemos llegar a pensar de que Dios no está actuando, de que Dios no está interesado en nuestra situación. La otra explicación es la de malinterpretar a Dios. Eso es muy común también en nosotros. ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿Es que acaso yo no estoy siendo fiel? Y le echamos la culpa a Dios, aunque sabemos que Dios pueda estar obrando. No entendemos el actuar de Dios. Pudiésemos llegar a pensar que Dios es cruel. ¿Cuántas veces una madre que ha doblado sus rodillas para entregar a sus hijos bajo la dirección de Dios es sacudida por una noticia nefasta
y le dicen un hijo suyo, por quien usted tanto oraba. Claro, eso no se lo van a decir. Ella piensa, ha sufrido un accidente, está en delicado estado de salud. ¿Qué pensaría esa madre? Señor, yo no te estaba orando por ese hijo. Yo sé que tú venías actuando en él, pero ¿por qué me permites esto ahora, Señor? Bueno, queridos, justamente este tipo de situaciones en donde Dios nos trae un crisol extraño, es precisamente para ver cuál será nuestra reacción. ¿Confiaremos o no confiaremos en la dirección de Dios? Y pensando en esto de si confiaremos o no confiaremos en la dirección de Dios, esto nos lleva inmediatamente a algo, a hablar de un personaje del que en las lecciones anteriores hemos hablado de manera tangencial, un poquito sesgado, del patriarca Job. Este hombre es proverbial. La paciencia de Job. Él no sabe lo que está ocurriendo. Él es un hombre devoto. Solamente basta con leer la introducción al capítulo 1, versículo 1, donde el mismo Dios reconoce que Job es un hombre justo, temeroso, apartado del mal, recto. Todo eso Dios lo reconoce. Eso mismo Job también lo percibe. Al punto que cuando sus amigos llegan, dizque a consolarlo, él les dice, es que yo soy un hombre justo. Yo soy un hombre bueno. Yo hago las cosas por amor a mi Dios. Los amigos le dicen, ¿quién sabe qué pecado secreto tenías tú por allí? Porque a ningún hombre justo le pasa esto que te está pasando. ¿No ves reflejado en los amigos de Job una conducta semejante en el tiempo actual? Cuando una persona atraviesa un momento difícil, a veces nosotros mismos pensamos, aunque no se lo verbalicemos, pensamos, ¿quién sabe qué guardado no tendría? ¿Quién sabe qué práctica extraña? ¿Quién sabe si este hermano realmente no tenía un pecado secreto? Pero no necesariamente es así, querido. Job pasó por ese crisol de la prueba exactamente sin saber qué era lo que estaba pasando. Hemos dicho en varias ocasiones, hoy nosotros sí sabemos quién estuvo detrás de la urdimbre y la trama de esa dramática experiencia de Job. Hoy nosotros lo sabemos. Posiblemente Job llegó a saberlo también. No lo sabemos fehacientemente porque la Biblia no nos lo indica. Pero una cosa es cierto. ¿Cómo respondemos nosotros frente al sufrimiento? La experiencia de Job nos ilustra que hay tres formas como nosotros podemos responder al sufrimiento repentino. En primer lugar, sentir la impotencia. Job lo expresó de la siguiente manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Eso se llama impotencia. No puedo hacer absolutamente nada. Hay situaciones en las que tú y yo nada podemos hacer. La segunda reacción o la segunda forma como afrontamos un sufrimiento repentino o un sufrimiento en el tiempo es reconocer que Dios está al control. Dios está al control. ¿Cómo lo dijo Job? Lo dijo de la siguiente manera: Jehová dio, Jehová quitó. Él está al control. Él es el dueño. Él puede actuar de manera omnímoda. Omnímoda significa de todos los modos. Nadie puede cuestionar, ni le puede poner talanqueras. No hay forma de que el ser humano le imponga muros o cercos al actuar de Dios. No se puede. La tercera forma como nosotros podemos reaccionar frente al problema es reafirmar la fe. Cuando hemos vivido una situación, podemos exclamar como Job: sea el nombre de Jehová bendito. No hay nada más que hacer. Hemos sido creyentes por muchos años. ¿Cuál es la promesa mayor que nosotros tenemos en esta vida? El segundo advenimiento de Jesús. La promesa de una vida eterna. Esa es la verdadera esperanza para nosotros. Eso es lo que nos mueve a la acción. Eso es lo que nos da la confianza de afrontar este mundo difícil. Pero cuando la prueba llega, ¿por qué nos olvidamos de esa promesa? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. A veces dubitamos. ¿Sí será cierto? Yo sé que Cristo ha de venir, lo he leído. He oído muchos sermones. Yo lo he investigado en la Biblia.
Pero cuando la prueba llega, a veces la fe tiende a desmoronarse. Y hablando de esto, nos permite hacer un anclaje en otro personaje bíblico famoso por su fe, famoso por su tenacidad. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Antes de él ser Pablo, era Saulo, un feroz, energúmeno, perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo se especializó en capturar y en inventar cosas para meter en la cárcel a los seguidores del tal Jesús. Pero un día Dios, que conocía perfectamente el corazón de este hombre, que estaba engañado. Saulo estaba engañado, él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Y Dios, que conoce el corazón de una persona, sabía que en el actuar de Pablo había sinceridad. Pero la sinceridad no basta delante de los ojos de Dios, querido. Tú puedes ser muy sincero, pero estar equivocado. Pero si eres sincero en tu deseo de agradar a Dios y le pides a Dios, muéstrame tu camino en medio de mi error, ayúdame a encontrarte, Señor. Dios, que te conoce, te va a utilizar como a Pablo. Y a Pablo lo sacudió. Y una vez que lo sacude, lo invita a que sea un pregonero de justicia. Le dice, tú me serás útil para predicarle a los gentiles. Y el apóstol Pablo atraviesa una serie de situaciones realmente dramáticas. En algunas de sus descripciones, él dice, he sido azotado tantas veces más una, 40 veces más una, para ser más exacto. He sufrido naufragios, he padecido hambre. Acuérdate que Pablo fue mordido por una serpiente, fue apedreado en más de una oportunidad, ha estado en frío, ha estado en toda suerte de calamidades. Y él, aquí en esta parte, hay una declaración que él mismo escribe y que me llama mucho la atención. Él dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Que un hombre de Dios se exprese de esa manera nos sugiere de que la situación fue bastante dramática. Pero aquí encontramos a Pablo regocijándose en Dios. Él dice más adelante, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva, sea que muera, yo voy a serle fiel a Dios. Oh, esta es una fe maravillosa. Esta es una fe robusta. Pero llegar a esa fe, llegar a ese nivel de fe, no se logra sentado en una poltrona, sentado en la banca de la iglesia en una inacción absoluta. No. La fe que se acrisola es aquella fe que avanza y que cree en Dios, que es una fe proactiva en la búsqueda de la obediencia irrestricta a los caminos de Dios. Es una fe que no se deja mover, no es una fe pusilánime, no es una fe saltimbanquis. Estoy utilizando unos términos para decirle, no es una fe de papel, es una fe de mármol, de acero. Tenemos nosotros esa fe de Pablo. Hemos atravesado las situaciones que el apóstol Pablo atravesó. Yo creo que si no lo hemos hecho, en algún momento nos sucederá. Por eso, queridos, él llega a decir que él sabía quién lo iba a librar. ¿Quién es el único que nos puede librar cuando estamos en esas condiciones? Solo Dios. Cuando el brazo humano falla, ¿a dónde acudimos nosotros? A Dios. Esa es la única opción que tenemos. Y pensando en eso, hablamos de que Dios es muy sabio. Él nos mete en el crisol. Él permite que entremos a veces en un calor extremo, pero el fuego de Dios nunca nos consume. Quiero invitarte para que pienses en lo siguiente. Dios es el único santo que existe en todo el universo, santo por naturaleza, santo ontológicamente hablando. Cuando el santo, que es Dios, se acerca al inmundo, que somos nosotros, nos limpia. ¿Tú te acuerdas cuando en el capítulo 6 del profeta Isaías, del libro de Isaías, el profeta dice que él tuvo una visión del trono de Dios y vio a Dios sentado en un trono alto y sublime? Y luego hay una voz que dice, ¿quién irá? Y entonces él dice, yo no puedo porque yo soy un hombre de labios inmundos. Y viene Dios y envía un ángel que toma un carbón encendido de su altar
y pasa ese carbón en los labios del profeta Isaías y le dice, mira que he purificado, he quitado tu pecado. Eso es lo que hace Dios. Él nunca nos mete en una situación en la que no salgamos beneficiados. 3 lecciones se desprenden del estudio de esta semana. En primer lugar, el fuego de Dios, como lo encontramos, nunca nos destruirá a nosotros, eliminará el pecado, siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo a Dios. Porque la enseñanza que nos quieren decir de que el pecado es lo que será eliminado, no importa si la persona obedece o no obedece a Dios, eso es espurio, eso es un peligro, eso es satánico, perfectamente se puede decir. Acuérdate, el fuego de la prueba, el crisol de la prueba de Dios, el calor extremo de Dios no te consume a ti, consume tu pecado. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para hacernos más puros, para purificarnos. Nos hace mejores personas, nos hace joyas más valiosas. Y en tercer lugar, no te olvides de que aunque nos pase Dios por el fuego, Él estará con nosotros. ¿Tú te acuerdas de la experiencia de los 3 jóvenes hebreos allá con Nabucodonosor? ¿Tú te acuerdas que aparentemente estaban en las manos del poderoso monarca babilónico? Y cuando los metieron, los empujaron, los lanzaron al horno de fuego, los que los empujaron se murieron abrasados por el calor infernal. Y cuando caen dentro del horno, todos los espectadores estaban esperando oír el chirriar de la carne. De repente el rey Nabucodonosor se quita las gafas, se restriega los ojos y dice, ¿no echamos a 3 en el horno? Sus cortesanos, sus inmediatos le dicen, sí señor, pero yo veo 4. Y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. Dios estaba acompañando a sus hijos fieles en medio del fuego. Ese es nuestro Dios. No creas tú que cuando estás pasando una situación difícil, Dios te abandona. Y como quien dice, ese es problema de Él. Él decidió obedecerme. Bueno, que Él sepa que esto forma parte del paquete para obedecerme. Que Él pase la prueba solo. Y mientras tanto, Dios, serenamente sentado en su trono, mira cómo tú estás pasando la aflicción. No, querido, no es así. Dios nos acompaña incluso en los momentos difíciles de nuestra prueba. Por eso, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, cuando miramos cómo ha sido el actuar de Dios por nosotros, podemos decir que alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él no utiliza el frío. El frío no purifica. El frío no elimina impurezas de nosotros. Dios en su sabiduría emplea el fuego. Él sabe que el crisol es el único lugar donde la escoria se separa del oro. Nosotros estamos llenos de escorias heredadas por nuestros antepasados o de nuestros antepasados. Escorias que hemos incorporado en nuestras prácticas. Acuérdate cuando eras niño. Nosotros tenemos a veces la oportunidad de ver los álbumes familiares y nos vemos cuando éramos niños. ¡Ay, tan tiernitos! Luego cuando tenemos 7, 8 años todavía conservamos esa ternura y de repente cuando llegamos a los 20, 25 años comenzamos a deteriorarnos nosotros mismos. Si tú ves un bebé, no tiene ningún huequito por ninguna parte. Los huequitos que nosotros tenemos son originales. Cada uno puede sacar cuántos orificios tiene originalmente. Pero viene la mamá, viene el papá, empujado por la sociedad, por la familia. Ay, ¿por qué no le hacen unos huequitos a los niños, a la niña aquí en la oreja? Hagámosle un huequito. Ya comienzas tú a aplicarle el dolor a una persona que no te está pidiendo que le abra los huequitos. Luego, cuando somos mayores, vemos a esta cantidad de personas que empiezan a meterse una aguja por aquí, un perno por acá, un tornillo por acá, una arandela en la frente. En libertad, dicen ellos, haciendo uso de su libertad. ¿Qué están haciendo? Desarmándose, están degenerándose. Pero a eso llegamos nosotros. Ni un solo ser humano nació con esas imperfecciones. Ningún ser humano se incorpora tanta escoria
cuando es niño, lo hacemos cuando somos adultos. Por eso es en esta hora cuando tú tienes que acercarte a Dios. Y si el crisol de la prueba ha venido a ti, dale gracias a Dios porque ve en ti algo útil. Si no viese Dios algo útil en ti o en mí, créeme, querido, que Dios no se tomaría ninguna molestia en meter en el crisol algo que no sirva, algo que Él no vea valioso. Por eso alabemos el nombre de Dios. No somos para nada masoquistas, en lo absoluto. Pero entendemos que si queremos un mundo mejor, si nos apropiamos de las promesas que Dios nos ha dado, créeme que Dios nos preparará para entrar a ese mundo mejor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.